Tema 2. Fundamentos físicos de la refrigeración. Sección 1. Introducción al fundamento físico del oficio. La refrigeración es un proceso físico que permite controlar la temperatura de un espacio o producto mediante el movimiento del calor. Para un instalador certificado, estos principios no son teoría abstracta. Son la base que explica cada lectura de presión, cada ajuste de sobrecalentamiento y cada dato que luego se registra en SYSTCALL JDC. En este tema revisaremos los conceptos esenciales que dan forma a cualquier sistema frigorífico: el calor, la temperatura, la presión y la transferencia térmica. Estos elementos determinan cómo se comporta el refrigerante dentro del circuito y cómo responden los componentes en cada fase del ciclo. Comprender estos fundamentos permite interpretar valores reales en campo, diagnosticar fallos con criterio y validar que una instalación trabaja dentro de los rangos adecuados. Además, estos mismos valores se digitalizan en SYSTCALL JDC para generar trazabilidad, reportes y un historial técnico fiable. Este conocimiento es el puente entre la experiencia práctica y la refrigeración digital. A partir de aquí, cada lectura tendrá un sentido claro y una aplicación directa dentro de la plataforma. Ecuaciones a recordar en este punto. Calor, Q igual a M por C por delta T. Presión, volumen, P por V igual a N por R por T. Transferencia térmica, Q igual a U por A por delta T. Sección 2. Calor, temperatura y presión. Todo sistema frigorífico existe para mover calor de un lugar a otro. El calor es energía en movimiento, la temperatura es la medida de esa energía, y la presión es la fuerza que permite que el refrigerante cambie de estado y transporte esa energía. Cuando un instalador mide una presión de aspiración o una temperatura de descarga, está leyendo directamente cómo se comporta el calor dentro del sistema. Estos valores determinan la eficiencia, el consumo energético y la estabilidad de la instalación. Una presión baja puede indicar falta de refrigerante o un evaporador sucio. Una temperatura de descarga elevada puede señalar sobrecalentamiento excesivo o problemas de retorno de aceite. En la refrigeración digital, estos parámetros se convierten en datos estructurados. SYSTCALL JDC permite registrar temperaturas, presiones y condiciones de trabajo en reportes de puesta en marcha, mantenimientos y diagnósticos. Esto transforma cada lectura en información útil, trazable y disponible para futuras intervenciones. Comprender la relación entre calor, temperatura y presión permite interpretar correctamente los valores que luego se documentan en la plataforma. Ecuaciones a recordar. Calor sensible, QS igual a M por Cp por delta T. Calor latente, QL igual a M por HFG. Relación presión-temperatura del refrigerante, PVS-TSAT, curva de saturación. Sección 3. El ciclo frigorífico explicado para el instalador digital. El ciclo frigorífico es el corazón de cualquier instalación. Aunque los instaladores certificados ya lo conocen, aquí lo abordamos desde una perspectiva digital. Como cada fase del ciclo genera datos que deben registrarse y controlarse. El ciclo se compone de 4 procesos: compresión, condensación, expansión y evaporación. En la compresión, el refrigerante aumenta su presión y temperatura. En la condensación, libera calor y cambia de estado. En la expansión, baja su presión y temperatura. Y en la evaporación, absorbe calor del espacio que queremos enfriar. Cada una de estas fases produce valores medibles: presión de descarga, subenfriamiento, sobrecalentamiento, temperatura de cámara, presión de aspiración. Estos datos permiten evaluar el rendimiento real del sistema y detectar desviaciones antes de que se conviertan en averías. SYSTCALL JDC integra estos parámetros en checklists, reportes y fichas técnicas. El instalador puede documentar cada lectura,
Compararla con valores nominales y dejar un registro digital que facilita mantenimientos y auditorías. Ecuaciones a recordar. Trabajo del compresor, W igual a integral de la P por dV. Subenfriamiento, SC igual a T con menos T, líquido. Sobrecalentamiento, SH igual a TH menos TSAT. Sección 4. Componentes principales del sistema frigorífico. Un sistema frigorífico está formado por 4 componentes esenciales que permiten que el ciclo funcione de manera continua y estable. El compresor aspira el refrigerante en estado gaseoso y eleva su presión y temperatura. Su comportamiento se evalúa mediante parámetros como presión de aspiración, presión de descarga y el trabajo del compresor, entendido como la relación entre presión y volumen durante la compresión. Estos valores permiten interpretar el rendimiento real del equipo y, cuando es necesario, compararlos con catálogos técnicos o herramientas digitales para verificar si el funcionamiento coincide con lo esperado. El refrigerante comprimido pasa al condensador, donde libera calor al ambiente y se transforma en líquido subenfriado. En esta etapa se controlan la temperatura de condensación y el nivel de subenfriamiento, calculado como la diferencia entre la temperatura de condensación y la temperatura del líquido a la salida del condensador. Una lectura correcta permite comprobar si el condensador trabaja dentro de su capacidad térmica y si el flujo de aire o agua es suficiente para evacuar el calor. Después, la válvula de expansión reduce la presión del refrigerante y regula el caudal que entra al evaporador. Su ajuste influye directamente en el sobrecalentamiento, definido como la diferencia entre la temperatura de aspiración y la temperatura de saturación correspondiente a la presión de evaporación. Mantener un sobrecalentamiento estable garantiza que el evaporador recibe la cantidad adecuada de refrigerante y evita retornos de líquido al compresor. Finalmente, el evaporador absorbe el calor del espacio refrigerado, provocando la evaporación del refrigerante. En esta etapa se miden la temperatura de la cámara, la temperatura de aspiración y la diferencia térmica entre la entrada y la salida del intercambiador. Estos datos permiten evaluar la carga térmica real, detectar pérdidas de rendimiento y comprobar si la instalación opera según el diseño previsto. Tema 5. Representación del ciclo frigorífico en diagramas. Los diagramas son una de las herramientas más potentes para comprender cómo se comporta un sistema frigorífico en condiciones reales. El instalador que domina su lectura puede anticipar fallos, interpretar desviaciones y ajustar el sistema con precisión. El diagrama más utilizado es el diagrama presión-entalpía, conocido como diagrama pH. En él se representan las 4 fases del ciclo frigorífico: compresión, condensación, expansión y evaporación. Cada punto del ciclo corresponde a un estado termodinámico del refrigerante, definido por su presión, temperatura, entalpía y calidad de vapor. En la zona de compresión, la curva asciende desde la presión de aspiración hasta la presión de descarga, mostrando el trabajo realizado por el compresor. En la condensación, la línea avanza horizontalmente mientras el refrigerante libera calor y pasa de vapor sobrecalentado a líquido subenfriado. La expansión se representa como una caída brusca de presión y entalpía, y la evaporación aparece como una línea casi horizontal donde el refrigerante absorbe calor del ambiente o de la cámara. Comprender estos trazos permite identificar fenómenos como sobrecalentamiento insuficiente, subenfriamiento excesivo, deslizamiento en mezclas refrigerantes o pérdidas de rendimiento por suciedad en intercambiadores. Además, los diagramas ayudan a validar si las presiones y temperaturas medidas en campo corresponden al comportamiento esperado del refrigerante. Cuando el instalador necesita consultar valores termodinámicos exactos, como entalpías, temperaturas de saturación o presiones de trabajo, puede apoyarse en tablas y herramientas digitales que integran estos datos. En Syscall JDC, la sección de características termodinámicas de refrigerantes permite verificar rápidamente estos parámetros y compararlos entre diferentes gases, facilitando la interpretación del ciclo y la toma de decisiones en mantenimiento y diagnóstico. Tema 6. Relación entre los datos del sistema y la digitalización del instalador. En una instalación frigorífica, cada lectura que toma el instalador, presiones, temperaturas, intensidades, subenfriamiento o sobrecalentamiento, no es solo un valor aislado. Es una pieza de información que describe el estado termodinámico del sistema en un momento concreto. La digitalización permite transformar estas mediciones en un registro estructurado que facilita el análisis,
la trazabilidad y la toma de decisiones técnicas. Los datos de presión y temperatura permiten ubicar el ciclo frigorífico dentro del diagrama pH y comprobar si el equipo trabaja dentro de los rangos previstos por el fabricante. El subenfriamiento y el sobrecalentamiento ayudan a evaluar la correcta alimentación del evaporador y la estabilidad del compresor. La temperatura de cámara y la diferencia térmica en el evaporador indican si la carga térmica real coincide con la prevista en el diseño. Incluso parámetros como la caída de presión en tuberías o el retorno de aceite aportan información sobre el estado de la instalación y la calidad del montaje. Cuando estos datos se registran de forma manual, es fácil perder información o cometer errores de transcripción. La digitalización permite que cada lectura quede asociada a un equipo, una fecha y una intervención concreta. Esto facilita auditorías, mantenimientos programados y diagnósticos más rápidos. Además, permite comparar valores reales con valores nominales, detectar desviaciones tempranas y documentar el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo. En este contexto, herramientas como las tablas termodinámicas, los catálogos de compresores o los cálculos de tuberías se integran de forma natural en plataformas digitales. En Syscall JDC, módulos como características termodinámicas de refrigerantes, selector de compresores, cálculo de tuberías frigoríficas o cálculo de cargas térmicas permiten validar rápidamente si los datos medidos en campo coinciden con los valores teóricos, reforzando la precisión del diagnóstico y la calidad del servicio técnico. Tema 7. Conclusiones y objetivos alcanzados del tema 2. Al finalizar este tema, el instalador comprende los fundamentos físicos que sostienen cualquier sistema frigorífico. Hemos revisado cómo el calor, la temperatura y la presión determinan el comportamiento del refrigerante y cómo estos conceptos se integran en el ciclo frigorífico básico. También analizamos el papel de cada componente: compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador, y cómo sus funciones se reflejan en parámetros medibles como el subenfriamiento, el sobrecalentamiento y las presiones de trabajo. Además, aprendiste a interpretar el ciclo en diagramas técnicos, especialmente en el diagrama presión, entalpía, que permite visualizar el estado termodinámico del refrigerante en cada fase. Esta representación es clave para diagnosticar desviaciones, anticipar fallos y evaluar el rendimiento real de la instalación. Finalmente, vimos cómo cada lectura tomada en campo se convierte en un dato que puede digitalizarse para mejorar la trazabilidad, la precisión del diagnóstico y la calidad del mantenimiento. Con estos conocimientos, el instalador está preparado para avanzar hacia módulos más aplicados, donde la teoría se conecta con cálculos reales, selección de componentes y análisis de rendimiento. Cuando necesites consultar valores termodinámicos, comparar compresores o validar presiones y temperaturas, herramientas digitales como las tablas y módulos técnicos de Syscall JDC pueden ayudarte a contrastarlo aprendido con datos reales de trabajo. Gracias por acompañarme en este recorrido técnico. Si este contenido te ha sido útil, te invito a apoyar este proyecto con un me gusta y a seguir la página para no perderte próximos análisis, herramientas y guías profesionales del sector frigorista. Tu interacción ayuda a que más instaladores accedan a información técnica de calidad. Y recuerda que puedes encontrar más recursos, calculadoras y documentación especializada en nuestra web oficial, en syscall.com. Gracias nuevamente por tu tiempo. Nos vemos en el próximo contenido.